¿no? En esta mañana preciosa en el que ustedes están en el curso de religión. Religión es un curso para encontrarse con Dios y consigo mismo. Por eso yo quiero invitar a uno de ustedes, lo voy a sorprender esta mañana, para que junto con nosotros eleve su oración a Dios, le dé gracias, le pida lo que sea conveniente, lo que siente su corazón. ¿Qué tal si Natalie esta mañana nos hace una oración como grupo, como familia de cuarto de secundaria, antes de comenzar la clase? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos tu oración, que es oración de todos nosotros. Profesor, ¿yo? ¿Quién es Natalie? Natalie, pues. Eres Natalie, profesor. Hay dos Natalie. Profe, hay Acevedo y hay Meléndez. Meléndez. Que eso pasa porque generalmente no hablamos con Dios, pues no sabemos hacer oración. ¿Ah? A ver, conmigo. Es que Te están sorprendí, haciendo bulla también. te sorprendí. Eso es exactamente lo que yo quería, sorprenderlos. Entonces, ¿qué tal si esta mañana aprendemos a hablar con Dios un momento? Porque es una de las cosas que muy poco hacemos, ¿no? Vivimos a veces en la práctica sin Dios, porque nos acostamos sin decir gracias y nos despertamos sin decir buenos días. Inclusive al que deberíamos saludar es a Dios, porque estamos vivos, porque respiramos, porque estamos junto a nuestros familiares y ellos están con nosotros, porque estamos sanos, porque estamos vivos. Juntos vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cuando nos olvidamos de Dios, a veces creemos que la vida continúa. Yo estuve haciendo una reflexión ayer con 30 jóvenes de un instituto y le pedí a uno de ellos que hiciera la oración. Y tal vez no sabía, tal vez se olvidó, y bueno, en fin, en ese momento se habrá acordado, ¿no? Y empezó a decir: Padre nuestro. Y al terminar la oración, yo les dije esto que les voy a decir a ustedes. Qué fácil es a veces hacer esta oración y comenzar diciendo fácilmente: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sabes lo que significa decir Padre nuestro? Si tú dices Padre nuestro, dices dos cosas. Primero, tratas a Dios como lo que es, Padre, Padre tuyo. Pero cuando dices Padre nuestro, estás diciendo que eres parte de un grupo de hijos y de un grupo de hermanos que son hijos de un Padre de todos. La pregunta es: ¿te sientes realmente hermano de todos? ¿Te sientes junto con los demás, con tu prójimo, con los lejanos o cercanos? ¿Te sientes hijo para llamarle a Dios Padre y encima nuestro? ¿Te sientes parte de una familia a quien quieres, a una iglesia a la que perteneces, a una comunidad de hijos de un solo Dios, para que digas nuestro? Si no sabes sentirte parte de una familia de hijos, no digas nuestro. Eso nos pasa porque a veces no solemos hablar con Dios y porque a veces no sentimos que somos parte de una sociedad, de un grupo, de una comunidad
que está bautizada y marcada por el Espíritu Santo y somos hijos de Dios. Recuerden una cosa, Dios, según Jesucristo nos ha enseñado, Dios no solo es un Dios todopoderoso, grandote, sobrenatural, no, no, no. Dios es un Dios que es papá. Y porque es nuestro papá, le decimos Padre nuestro. Pero resulta que a veces nos hemos olvidado que tenemos un Dios que es papá. Porque tal vez la psicología nos enseña que al no tener papá en casa muchas veces no le echamos de menos. Y a veces por alguna situación tampoco nos acordamos. En el Perú, sobre todo, qué desvalorizada está la figura del papá. Porque lamentablemente, algunos siguen creyendo esto, que vivimos en una sociedad machista, pero eso no es cierto. Vivimos en una sociedad feminista. Porque el varón en este país, más aún si es padre de familia, no tiene ningún derecho. Muchos papás son marginados, obligados inclusive a pagar una manutención. Sin saber, por ejemplo, que la mamá también trabaja y que tiene derechos sobre los hijos. Y sin embargo, en el Perú, el único que paga una pensión alimenticia es el papá, ¿no? Porque el hijo o la hija vive con la mamá y por lo tanto, quien paga los platos rotos es el varón. Por eso la figura del padre en el Perú a veces está desvalorizado. Y por eso a veces los peruanos no sentimos papá a Dios porque no hemos sentido el calor de papá en la casa. Y por eso a veces nos resulta difícil hablar con Dios y tratarlo como a papá. Pero vayamos a hacer un esfuerzo. No se reduce la paternidad de Dios a una paternidad física. La paternidad de Dios va mucho más allá. Y por lo tanto, hay que aprender a sentirnos, aprender sobre todo a sentirnos hijos. Pero hijos de un padre que es bueno, de un padre que es generoso, de un padre que está siempre con nosotros, de un padre que nos está mirando y que nos está acompañando en el caminar de la vida. Y que es tan generoso que todos los días nos da el aire que respiramos, que todos los días nos da que el corazón siga palpitando, que tus ojos sigan viendo y tus oídos sigan escuchando, sobre todo en las mañanas, escuchar al pesado del profesor Wagner. Pero dale gracias a Dios que por lo menos tienes vida para escuchar a alguien, aunque te caiga pesado, porque te diga cosas como estas. Queridos jóvenes, la semana pasada hemos tratado sobre cómo vive Latinoamérica su religiosidad a través de expresiones religiosas, una a través de las religiones monoteístas, otras a través de agrupaciones religiosas que tal vez no la hemos denominado tan bien ni la hemos aclarado. Por eso, en esta clase vamos a seguir hablando de la fe que se vive en Latinoamérica y en el Perú, pero vamos hablando ahora de aquellos a quienes apartados de la Iglesia Católica se les llama o sectas o nuevos movimientos religiosos o simplemente se les llama protestantes, ¿no? Vamos a saber qué es lo que pasa y cómo es esto. Les voy a invitar a que conmigo vean este video sobre el movimiento evangélico en el Perú y en Latinoamérica. Los creyentes de hoy estamos muy familiarizados con los principios básicos. Les voy a poner al comienzo. Los creyentes de hoy estamos para que podamos compartir esto. Vamos ahora sí a verlo mejor y ahí está, ahí lo tienen. 1, 2 y 3. Estamos muy familiarizados con los principios básicos de nuestra fe, como la necesidad de una conversión personal, centralidad de Jesucristo, fe bibliocéntrica y creyentes verdaderamente convertidos que predican el Evangelio activamente. Aunque lo anterior nos parezca obvio, antes del siglo XVIII estos principios no eran del todo practicados en el protestantismo, ya que la mayoría de las iglesias estaban más preocupadas por su doctrina histórica y por su relación con el poder. Es en ese entorno de inconformidad con la iglesia establecida en el que nació el movimiento evangélico.
Entonces, ¿por qué el movimiento evangélico tiene tanta relevancia? ¿Cuál es su historia y qué lo hace tan especial? Durante el avivamiento del siglo XVIII que ocurrió en Europa con el pietismo y en Gran Bretaña y Norteamérica con el Gran Despertar, se denominó a las iglesias surgidas de estos movimientos como evangélicas. Estas iglesias enfatizaban en la conversión, en la Biblia y en el trabajo misionero, no tanto en las tradiciones como lo hacían las iglesias establecidas. Los evangélicos se caracterizaron por su impulso para predicar, organizar y hacer campañas evangelísticas que buscaban el avivamiento dentro de sus propias esferas, ya fueran anglicanos, metodistas, moravos, presbiterianos, congregacionalistas o bautistas. El primer avivamiento local ocurrió en Northampton, Massachusetts, bajo el liderazgo del ministro congregacionalista Jonathan Edwards. En 1734, Edwards predicó una serie de sermones sobre la justificación por la fe y la respuesta de la comunidad fue extraordinaria. Otra figura importante de este periodo fue el inglés George Whitefield, que junto con John Wesley y Charles Wesley fundaron el Holy Club, que sería la semilla del metodismo. En 1740, Whitefield se había convertido en una celebridad nacional en Inglaterra por su predicación apasionada. Whitefield cruzó el Atlántico para unir fuerzas con Edwards para predicar en las 13 colonias. Pronto el primer gran despertar avivó a los protestantes en toda Norteamérica. El avivamiento ya era latente en Gran Bretaña y Norteamérica. Los panfletos y sermones atravesaban el Atlántico en las dos direcciones, difundiendo el mensaje evangélico. En Inglaterra, figuras evangélicas de la iglesia anglicana como John Newton, William Wilberforce y Joseph Milner fueron muy influyentes. Mientras tanto, los disidentes de la iglesia de Inglaterra como bautistas, congregacionalistas y cuáqueros estaban uniéndose al movimiento. Sin embargo, fue el metodismo, liderado principalmente por John Wesley, la expresión más visible del evangelicalismo a fines del siglo XVIII. Pero a pesar de tener raíces europeas, el movimiento evangélico es reconocido por ser un movimiento norteamericano. Así que, ¿cómo evolucionó el evangelicalismo en los Estados Unidos? En el siglo XIX, el evangelicalismo se expandió en Norteamérica como resultado del segundo gran despertar. Los avivamientos influyeron en las principales denominaciones y convirtieron a la mayoría de los protestantes en evangélicos. Desde la década de 1790 hasta la Guerra Civil, los evangélicos fueron los líderes protestantes más influyentes en los Estados Unidos. La teología detrás del primer gran despertar fue en gran parte calvinista. En cambio, la teología del segundo gran despertar fue principalmente arminiana, lo que influiría en el movimiento evangélico significativamente en el futuro. Quizá la figura más influyente del segundo gran despertar fue Charles Finney. Finney creía que si los hombres podían escoger aceptar o rechazar el evangelio, entonces había que aprovechar los últimos avances científicos y de comportamiento humano para predicar. Él defendía la idea de que era fundamental y legítimo hacer uso de los medios disponibles para inclinar la voluntad humana a aceptar la oferta de salvación, como uso de luces, música, variaciones en los tonos de voz, etc. Este giro estratégico al interior del movimiento evangélico fue un punto de inflexión clave. Es en ese momento en el que los métodos pragmáticos de evangelismo se convierten en un sello distintivo, aunque no generalizado, del movimiento. Por otro lado, durante este periodo el movimiento evangélico promovió la labor social y la educación. Alentó la publicación de libros, tratados y periódicos. También condujo a un aumento en la obra misionera. Muchas de las principales sociedades misioneras se fundaron alrededor de este tiempo. Otra figura importante de la época fue John Nelson Darby, que desarrolló el dispensacionalismo moderno, una interpretación teológica de la Biblia que se incorporó en el desarrollo del movimiento evangélico y que lo influyó profundamente.
En la segunda mitad del siglo XIX, Dwight L. Moody se convirtió en una figura evangélica muy notable. Su poderosa predicación llegó a audiencias muy grandes y le dio cierta unidad al movimiento. El comienzo del siglo XX fue una era fundamentalista que se contrastó con el renacimiento neoevangélico de la posguerra y con alas más progresistas, lo que fragmentó al movimiento y dibujó en gran parte el paisaje evangélico que tenemos hoy. Después del avivamiento galés de 1904 a 1905, los eventos de la calle Azusa en 1906 detonaron la propagación del pentecostalismo y un avivamiento anglicano en África del Este impulsó la expansión del protestantismo en el continente a partir de 1920. También hubo un despertar espiritual entre los evangélicos de Chile y de la India. El evangelicalismo comenzó a reafirmarse en la segunda mitad de la década de 1930. Un factor clave fue el advenimiento de la radio como medio de comunicación masiva. Los nuevos evangélicos prosperaron debido a las personalidades que atrajeron y a las instituciones que crearon. Pronto encontraron un representante en el evangelista Billy Graham. Las habilidades oratorias de Graham, combinadas con su negativa a desviarse de su misión de predicación e involucrarse en controversias teológicas, hicieron mucho para legitimar a los evangélicos en la sociedad. En los años 60, el evangelicalismo americano empezó a usar la televisión para llevar su mensaje. En 1960 se creó la primera red de televisión cristiana, que sería seguida por más redes y canales para llevar programación televisiva a la comunidad evangélica. Mientras tanto, en el Reino Unido, John Stott y Martin Lloyd-Jones surgieron como líderes clave en el movimiento cristiano evangélico inglés dentro del anglicanismo. El movimiento carismático comenzó en la década de 1960 y resultó en la introducción de la teología y práctica pentecostal en muchas denominaciones e iglesias importantes. En el transcurso del siglo XX, la abrumadora preponderancia de los evangélicos se trasladó de Europa y América del Norte a África, Asia y América Latina. Cuando en 1974 el Congreso de Lausana reunió a 2.700 delegados de 150 naciones, dio testimonio de la globalización y la diversidad racial del movimiento evangélico. Hoy, más de 110 organizaciones regionales y nacionales y unos 110 millones de personas están afiliadas a la Sociedad Evangélica Mundial, que tiene su sede en Singapur. Sin embargo, es probable que el movimiento supere los 600 millones de seguidores en el mundo. Dentro de los principales legados que podemos destacar del movimiento evangélico se encuentran la predicación activa en radio y televisión, la fundación de escuelas y seminarios teológicos para la formación doctrinal, un ferviente espíritu misionero y la capacidad para ser una fuerza de gran influencia en la sociedad. La riqueza de este movimiento también subyace en la capacidad para enfatizar en la necesidad del despertar espiritual y en la conversión como aspectos fundamentales de la identidad cristiana y de la respuesta que todo cristiano está llamado a dar ante el misterio de salvación del que da testimonio la Escritura, el cual se expresa de manera definitiva en la cruz del Señor. ¿Y tú qué piensas? ¿Conocías la historia del movimiento evangélico? ¿Qué factores del evangelicalismo consideras importantes? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa. A ver, nos va quedando muy poco tiempo y creo que no nos hemos tomado la foto de rigor, ¿verdad? Así que les voy a pedir en este momento que enciendan todas sus cámaras para proceder a la foto de rigor, para enviárselas a la dirección. Prendan sus cámaras en 1, 2. Apúrate, José. Ponte en la cámara, hijo, que no te veo. Muy bien, Alesia. Lo que más me impresiona de todos los que están con sus cámaras encendidas, ¿saben qué es?
el uniforme y el peinado que tienen correcto de colegio por mi madrecita. Vamos, chicos, vamos, ánimo. Me encanta el uniforme que tienen todos. Muy bien, rápido, la foto. 1. Brenda, por favor. Vamos, prende la cámara. 1, 2, 3. Primera foto, espérense un ratito, primera foto. La voy a enviar a donde está cuarto de secundaria padres, para que sus padres vean que ustedes están en clase de religión. Clase de religión con cámara. Hoy es 16:09. Listo. Esto mismo, ahí se va a secundaria. Pegamos clase de reli, cuarto de secundaria, con cámara. Esos son, muy bien, al director. Director, ya está. Puesto con cámara, cuarto de secundaria, religión. Listo. Entregado. Volvemos. Listo. La siguiente foto. Ahí está. Galvez y Ruiz Gerguay, Panebra, Chávez, Acevedo, Murillo, Mayanga, sus cámaras en 1, 2, 3. Segunda foto tomada. Segunda foto enviada. Eso es para que sus padres vean cuántos están en clase y cuántos no. ¿Listo? Muy bien. Ahora al director. Listo. Perfecto. Ya está. Ahora sí, queridos chicos. Allá a 4 minutos de terminar la clase, ¿qué es lo más importante de todo esto? Hemos de descubrir que el movimiento evangélico es una denominación, es decir, tiene un origen no solamente en el hecho de estar separados de la iglesia, sino en ser, como ellos mismos dicen, con lo cual yo respeto mucho, en ser cristianos que su vida va a ser marcada por la conversión y por la aceptación personal de Jesucristo como su Señor y Salvador. Este movimiento mundial evangélico tiene su sede en Singapur y que como antecedente ha surgido en Inglaterra, ha surgido en Francia, ha surgido en Estados Unidos, y cada día, en la medida que pasaban los años, ha ido de alguna manera mejorando. ¿Y mejorando por qué? Porque han sabido utilizar los medios de comunicación, la radio y la televisión, para su evangelización, es decir, para su proclamación. Y la proclamación de este cristianismo es el avivamiento espiritual, la conversión y la aceptación de Jesucristo. Yo personalmente no estoy en contra de esto. Si crees en eso y eres feliz y no haces el mal, te acepto. Siempre y cuando hagas cosas buenas, todo va a estar bien. Pero si eres cristiano, católico, tienes una mayor responsabilidad, porque tienes, así como derechos, tienes deberes. Deberes morales, deberes espirituales, que te obligan moralmente, desde tu conciencia, a vivir la fe como te pide la iglesia. De la misma manera, a un evangélico o a un protestante. Su propia comunidad, su propia denominación religiosa le invita, le obliga moralmente a vivir de una manera. Yo el único cuestionamiento que pongo es cómo es que los católicos, aquellos que dejaron de ser católicos y pasaron a la iglesia evangélica o a las iglesias protestantes, ahora sí viven las obligaciones que esa iglesia les exige. Pero cuando eran católicos ni conocían que en la iglesia hay obligaciones, ¿no? Entonces, esto a veces pues como que nos hace
nos hace pensar. Pero sepan ustedes que nuestros hermanos evangélicos en Latinoamérica no son gente inferior. Gracias a Dios hay mucha gente que es superior y que con su ejemplo los católicos a veces aprendemos. Por eso lo más importante de todo no es pelear en aquello que nos separa, sino buscarnos unos a otros como hijos de Dios para saber decir Padre nuestro en aquello que nos une. Católicos y demás cristianos podemos vivir en la unidad. Lo único que debemos hacer es separar y poner de lado nuestros egoísmos, nuestros intereses que por lo demás a veces vemos clarísimamente. Sin embargo, hemos de acercarnos a un solo Señor Jesucristo, Salvador nuestro, Salvador personal, pero también Salvador universal. Jesucristo no solo es tu Señor y tu Salvador, es nuestro Señor y nuestro Salvador, Salvador de todos. Por eso el cristianismo debe vivir unido en Cristo, no en una denominación y no necesariamente en una iglesia. Si podemos formar una comunidad de hijos en una iglesia, genial. Si no, aprendamos a vivir unidos, aunque nos vistamos de diferentes colores. Lean y vivan con alegría lo que se les está enseñando. Que Dios los acompañe y que podamos seguir siendo mejores cristianos cada día. Con esto estamos a punto de terminar la clase. Que Dios los bendiga y que sea un día de gracia y de bendición hoy día jueves. Felicidades. Nos encontramos la próxima clase, chicos. Pórtense bien, no hagan trampas. Gracias, profe. A ustedes les agradezco muchísimo. De veras, para mí es importante ese gracias, porque me hace sentir útil y servicial para ustedes. Sí, profe, usted nos da grandes clases.